todos los hermanos que ya están ahí, ya listos, ya presentes para celebrar el Shabbat. Amén. Bien, bendiciones, que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom para todos y cada uno de ustedes, los que están conectados ahí. Aquí estamos ya en familia, ya listos para celebrar el Shabbat. Ya prepare ya todo lo que es la jalá y vamos a comenzar porque tenemos esta noche un mensaje especial para todos ustedes, como les prometí anoche. Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar entonces. Las hermanitas si están ya preparadas con el encendido de las velas, para encender las velas, y vamos a dar la verajot, que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam lealdid nel shel Shabbat. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos bendices con el encendido de las velas en Shabbat. Pueden encender ahí las hermanitas, las velitas. Y acá tenemos las luminarias encendidas. Ahí están. Y ahí nos preparamos con la sal, ¿cierto? Para el pancito, para dar la bendición de la jalá. Así que ya los invito a los hermanitos a que puedan ir poniendo ahí sal en sus pancitos que han preparado. Amén. Ahí estamos poniéndole la sal para posteriormente dar la bendición y desearle a todos y a cada uno de ustedes que tengan un bendecido en este día y hasta mañana. Shabbat Shalom. Y acá tenemos el pancito. Bien, vamos a orar y darle gracias al Padre por todo lo que nos dio en la semana, porque lo que celebramos, la jalá, lo que compartimos acá, como bien lo hemos dicho y enseñado, recordamos el cuerpo de Yeshua, que fue molido por nuestros pecados, el vino en la renovación del pacto, y podemos decir, orando, dándole gracias al Padre, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamosi lejen miraharet. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Amén. Y podemos comer. Bendecidos sean todos los que lo hacen de corazón. Bendecidos sean los que le llaman a esto delicia. Amén. Vamos a orar por la familia ahora. Amén. Bien. Les invito a orar ahí, los unos por los otros, los esposos oran por las esposas y viceversa. Y vamos a terminar en esta oración familiar. Bendito y santo de Israel, en esta hora te agradecemos, Padre, por la familia. Gracias por cada uno de los esposos que está ahí conectado, por cada uno de tus hijos, Padre, por cada varón. Señor, en esta hora te damos gracias por la vida de ellos. Señor, bendícele, fortalécele, para que cada día puedan llevar el sustento, Señor, a sus hogares. Y también el sustento espiritual, que es el más importante, la herencia que podrán dejar a sus hijos. Oramos por cada una de las familias, de cada mamá que está ahí conectada, cada hermana, Señor, desde la más pequeña, desde los más niñitos que están conectados, hasta la última, Señor, que tenga más edad. Oramos por cada una de ellas, para que tú renueves su fuerza, Padre. Ella es la que lleva el hogar adelante, la que tiene que muchas veces con tanto sacrificio hacer tantas tareas a la vez. Padre, bendícela, bendice la vida de cada una de nuestras hermanas. Oramos por las viudas, oramos, Señor, en forma especial por ella, oro por mi mamá también, enviando, Señor, una bendición especial para su vida y que tú seas renovando su fuerza y sus huesitos cansados. Oramos por cada niño, Padre, que está ahí, cada señorita, cada joven, Señor, que la bendición que un día fue derramada, Señor, sobre Manasés, también pueda ser derramada sobre la vida de cada uno de los niños, Señor, que están ahí en esta hora. Padre, oramos también por cada señorita, Señor, que puedan llegar a ser como Ruth, Padre, como Lea, como nuestra matriarca Sara, Señor. Niñas temerosas de ti, Padre, que puedan entender que si te tienen a ti, Padre, lo tienen todo. Que nunca tengan que buscar, Señor, la ayuda en cualquier joven, la ayuda, Señor, o la ausencia de un padre, que ellas puedan refugiarse siempre en ti. Y oramos por toda la familia en general. Padre, estamos pronto a entrar en una
en una fiesta hermosa, una fiesta nacional, una fiesta donde justamente la dedicación, la familia, y eso es lo que queremos, Padre, la unidad familiar. Te rogamos tu bendición y que tu shalom repose sobre cada vida. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén. Es muy importante que si usted está en las raíces hebreas, si usted es amante de las raíces hebreas, lo que voy a resumir ahora, porque es un tema así que no se puede resumir mucho, digamos, es un tema potente, un tema poderoso, un tema que tendríamos mucho de qué hablar en esta noche. Es un tema que me apasiona, obviamente, que está también relacionado con el libro que hemos escrito, El gran secreto de los rollos más muertos. ¿Por qué es tan importante este libro que hemos sacado? ¿Por qué? Porque nosotros hemos denunciado acá, como lo hizo Robert Eichmann, el arqueólogo que entró en las cuevas de Qumran y que fue silenciado, fue desacreditado, porque denunció cosas muy fuertes, como por ejemplo, para que sepan que Robert Eichmann dijo que la primera expedición de los jesuitas, por un famoso padre que entró en las cuevas, no entregó la información, ocultó rollos del Mar Muerto y estaban ocultando la doctrina principal de los esenios. Y como esta era una delegación jesuita enviada por el Vaticano, que fueron los primeros al cargo de un padre, de un sacerdote letrado, que entraron en las cuevas, Eichmann denunció que fue uno de los primeros en denunciar que estaba habiendo una conspiración en contra del rollo Mar Muerto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender, y esta es la denuncia que nosotros hacemos en el libro, y por eso que yo se lo recomiendo, hermano, está en formato digital, en formato físico. Cuando hace 20 años me llegó a mí ese librito de los rollos Mar Muertos, cambió mi vida, y ahí el Espíritu Santo me marcó para siempre porque yo sabía que había un secreto ahí. Y fíjense que, como yo decía, hay muchos catedráticos que hoy tú ves por internet, Rodolfo Neumann y varios más que podría nombrar. Uno de los más destacados es el curador de los libros de los rollos Mar Muertos, Rodolfo Neumann, y él, el que debería haber hablado esto, pero no lo habla, porque también pone en peligro las credenciales, sus credenciales como erudito, ¿verdad? Entonces, son muy pocos los libros que van al punto, que te explican por qué se escondió la verdad, por qué al Imperio Romano no les convenía que estuvieran en existencia los esenios, después los nazarenos, por qué la Iglesia Católica, Constantino mandó a matar a los nazarenos, a perseguirlos, después el concilio la rebelión de Bar Kokhba, también murieron muchos nazarenos, fueron extirpados. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros seguidores de Yeshua no eran cristianos, eran nazarenos? Y de hecho él fue el que fundó digamos por así decirlo, el movimiento nazareno. Entonces, hermano, sinceramente hablando, hermano, cuando uno se mete a estudiar la historia, se da cuenta de tantas cosas que los pastores no saben. No lo digo por jactancia ni por vanagloria, sino que deberían saberlo. Porque como mucho, el 80% de los pastores, la mayoría, no son de seminarios teológicos, son que yo te unjo a ti porque llevas 20 años en la iglesia, fuiste fiel como líder y te ascendió a copastor. Y después, entonces no hay una formación académica, y no lo digo por jactancia, sino que hablo de una realidad. Según la última encuesta que se hizo en Inglaterra, casi el 80-90% de los pastores no tienen seminario teológico. Todos han sido ungidos así nomás, ya. Te unjo y tú salís. Obviamente. Entonces, por eso que hay falta de maestros. Y para ser bien sincero, yo que vengo de una escuela, nací bajo las bancas de una iglesia, mi padre fue toda una vida pastor, mi madre misionera con mi papá, entonces yo sé lo que te digo, hermano. He estado en varias congregaciones, iglesias, denominaciones, a través de la vida pastoral que yo tengo. Y me he fijado que casi, fíjese usted, en la mayoría de las iglesias solamente el pastor es llanero solitario, el pastor el que tiene sus discípulos, pero fíjate que no hay maestros. ¿Por qué? Porque el maestro es como que le acerrucha el piso al pastor. Es muy difícil encontrar un maestro, porque cuando hay un maestro, el pastor ya enseguida empieza a sospechar de que me va a acerruchar el piso. Entonces, fíjense que las iglesias cristianas no se manejan por ejemplo, como dice la Biblia, a unos constituyó
apóstoles, profetas, maestros. Esos apóstoles y profetas obviamente fueron los que eran las columnas. Entonces, dentro de lo que es la maestría de la enseñanza bíblica, solamente los que enseñaban la Biblia eran la aprendiste en la escuela dominical, el fuerte, ¿sí o no? El fuerte fue nuestra escuela dominical que veíamos y el pastor en la mañana enseñaba, qué sé yo, un libro del Nuevo Testamento y así iba. Y digamos, nuestra doctrina más fuerte es lo que aprendiste en la escuela dominical. ¿Verdad que sí? La famosa escuela dominical, que íbamos ahí bien peinaditos y estábamos ahí, y el pastor se reunía con grupos, otro hermano se reunía con otro grupo, la famosa escuela dominical, ¿ok? Que obviamente que nos sirvió mucho, pero digo nomás, no menospreciando esto, sino que te estoy hablando de una realidad que lamentablemente no formó a catedráticos, no formó a hermanos intuidos en la palabra, sino que ahora con el tema de las raíces hebreas, nosotros hemos entrado a un mundo de revelación tan grande, hermano, y yo a veces le doy gracias al Padre porque pude entrar con mi esposa a esto. Y ustedes también que están aquí reunidos en esta noche. Por eso que en el libro de los rollos del mar muerto hay un secreto muy grande, hay una tremenda conspiración que en otras palabras se le hizo al remanente que estaba esperando a Yeshua HaMashiach. El Padre fue tan ordenado, el Padre fue tan metódico, el Padre en su sabiduría preparó voz que clama en el desierto. Hermano, la tremenda enseñanza que hay detrás de este pasaje de Isaías 40 dice que vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. Si tú supieras que ese versículo tiene tanta enseñanza, hay cosas, revelaciones tremendas, solamente con ese versículo, cómo Yahweh preparó un remanente que fue silenciado, un remanente que fue perseguido, un remanente que sus escritos no se dieron a conocer desde cuando se encontraron en los años 1948, 30, 40 años después, en las traducciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia Católica tapó todo esto? Porque no les convenía, y este es el peso más fuerte de lo que te estoy hablando en esta noche. No les convenía que un Mesías, que un Yeshua, fuera parte de un remanente que Yahweh estaba preparando en el desierto. Amén. Entonces, hicieron, y mire, y atención con esto, entonces hicieron pasar a Yeshua y lo vistieron con una ropa de Hollywood, lo vistieron con un Cristo, con un iluminado, sacándole todas sus raíces hebreas, nos presentaron a un Yeshua como aparte de los judíos, como que si no fuera judío, como si fuera Cristo, cristiano, ¿me entienden? Y ese fue lo que muchos no saben y lo que muchos no entienden de cómo, por qué decimos volver a las raíces hebreas, es porque es volver al original, es volver a una senda antigua, es volver a los del camino, como se llamaba, a los del camino. Y en esta noche vamos a hablar de algo muy especial que se los prometí, que es justamente los guardianes del pacto, de cómo hay tanto de que hablar en todo caso, pero voy a resumir esta noche. Y por eso que les recomiendo que ustedes tengan este libro. Se ha mal interpretado y también fueron perseguidos los esenios, de donde nace Yeshua, de donde se cree fuertemente que el maestro de justicia que esperaba la promesa era Juan el Bautista. De hecho, la Biblia dice que Juan el Bautista comía y vivía muy cerca de Qumrán. La manera de vestirse, el bautismo que él tenía era lo mismo que se enseñaba en Qumrán. Los bautisterios que estaban ahí, y Juan el Bautista llegó al Jordán bautizando. Entonces, todo esto se tapó, ¿por qué? Y esto quiero aclarar muy bien esto, hermano, lo quiero aclarar muy bien esto. ¿Por qué? Porque se le estaba dando paso a una cristiandad y querían tapar a Yeshua. Por eso que Yeshua lo pusieron como solitario, como el Cristo, como el iluminado. ¿Ah? Y entonces a la iglesia no le convenía, a la iglesia poderosa que se estaba levantando, ni al imperio tampoco, que la gente entendiera que la promesa dada al pueblo de Israel, a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No les convenía que esas promesas se cumplieran en un país, en una gente que ellos odiaban, que eran
los judíos. Entonces, por eso que sacaron todo lo que es judaísmo, sacaron todo lo que es hebraico, lo apartaron y nos mostraron a un Jesús solitario. Eh, Desmembrándolo, por así decirlo, de todos sus discípulos, de todo el ambiente que rodeó al remanente para que Yeshua viniera. Entonces, en esta hora yo quiero explicarte de quién eran los nazarenos. Si hablamos de Hanukkah, tendríamos que empezar diciendo que cuando se celebró Hanukkah y se restauró el templo, fue algo glorioso, de cómo los matatías en el año 1168 restauraron el templo, y de ahí hay muy poca información y muchos no saben lo que pasó después de que los matatías restauraron el templo en Hanukkah. ¿Ok? Y aquí esto es muy importante que lo sepamos, es muy importante que lo sepamos esto. ¿Por qué? Porque aquí se levanta una familia que no era la familia de los matatías, restaura el templo y ellos es como que se adueñan. Lo voy a explicar bien simple para que lo puedan entender. Esta familia de los matatías, que fue la familia de los hircanos, de los hermanos hircanos, se adueñaron de toda la liturgia del templo. Y como ellos habían reconquistado el templo, esta familia, sus herederos, se hicieron los sumos sacerdotes del templo, siendo que no podían ser sumos sacerdotes porque no pertenecían a la línea de Aarón. Entonces viene un proceso bien feo ahí, donde aquí, con esta familia, nacen los saduceos y los fariseos. Nacen las escuelas de Giler y Shammai. Entonces, estas escuelas pusieron una cerca, mandamiento tras mandamiento, y hicieron libros, papiros, donde le ponían más mandamiento a la Torá, y eso se llamó la tradición de los ancianos. ¿Ok? Esta familia de los matatías, después sus herederos se adueñaron del templo. Aquí nacen los fariseos, nacen los saduceos, hay una trifulca ahí de poder, y los verdaderos, los descendientes de los saduceos, los verdaderos saduceos, los esenios, saduceos viene de Sadoc, ellos empezaron a reclamar que esta familia se había apoderado del templo, y ellos dijeron, así como Moisés estuvo en el desierto y Dios le habló en el desierto, nosotros nos vamos al desierto nuevamente. Y los verdaderos sacerdotes del templo, los que tendrían que estar ahí, ellos se fueron a la comunidad de Qumran, construyeron ahí espacio, y ahí se levantó el movimiento esenio, que no era un movimiento porque lo han querido tildar de secta, y no era una secta porque despectivamente, una secta. Entonces, para sacarle el valor que ellos tenían como descendientes de Melquisedec. Entonces, ¿quiénes eran los que se fueron a vivir a Qumran si el templo ya estaba corrompido? Inclusive en el documento de Damasco, el maestro de justicia sabía que lo iban a castigar, sabía que iban a venir por él. Él cuenta eso en el documento de Damasco. Él cuenta y habla él ahí sobre un emisario que está en el templo, que hace la voluntad de Satanás y que ha corrompido el templo. Entonces, esto se cuenta. ¿Hay documentos sobre esto? Sí, se encontró papiros sobre esto. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, nada menos y nada más, hermanos, que eran descendientes genuinos del sacerdocio de Sadoc. ¿Quién eran los sadoquitas? ¿Quién eran los Sadoc? El sacerdocio de Sadoc fue el sacerdocio que viene de Melquisedec. Melquisedec, ahí está. Imagínense que era un sacerdocio puro, santo, que el Padre lo hizo crecer o revelar en el tiempo de David. Cuando Absalón se rebela en contra de su padre, muchos sacerdotes del templo lo siguieron, pero los sacerdotes de Sadoc permanecieron fieles a David. Y por eso que Dios habla de los sacerdotes de Sadoc. Justamente hay muchas profecías sobre esto, que ellos permanecieron fieles. Habla de fidelidad, de obediencia. Ellos permanecieron fieles al trono de David. No se contaminaron y no se fueron con Absalón. ¿Ok? De ahí que el Padre preparó todo esto. ¿Por qué? Porque tanto Juan el Bautista como, escuche bien,
los discípulos de Yeshua, los padres de Yeshua, no pertenecían, por así decirlo, a la comunidad de Jerusalén, sino que estudiaron con los esenios. Entonces lo que se tapó fue que los esenios, de ahí nace, escuche bien, Juan el Bautista. Yeshua estudió ahí, fue preparado ahí. Pablo, cuando Pablo dice que estuve 14 años en Arabia, ¿dónde estuvo? Pablo estuvo ahí. Entonces todo esto se tapó y la pregunta es ¿por qué? Y te lo vuelvo y repito, ¿por qué? Porque justamente el diablo no le convenía que todas las promesas de Isaías se cumplieran en ese remanente, que de hecho se cumplieron, pero este remanente era tan importante porque Flavio Josefo, Plino el Viejo, hablan tan poderosamente de quién eran los esenios que uno queda con la boca abierta diciendo, ¿y por qué taparon todo esto? Un ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, que los esenios no solamente vivían ahí en la Qumran, ellos creían que si tú tenías la Torá, si tú tenías la enseñanza de la Torá, no podías guardarla para sí, tenías que ponerla por obra. ¿Y cómo la ponías por obra? Yendo al pueblo, sanando a las personas, ayudando al pobre. Si el pobre no tenía, lo sustentaban. O sea, que hacían la parte que Israel falló, que los sacerdotes se enriquecieron y se olvidaron de la ovejita, como dice Ezequiel. Ellos no. Ellos sabían que la verdadera Torá hay que cumplirla. ¿Y cómo se cumplía? Con actos de justicia. Por eso es que Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Ahí está. ¿Y quién era Santiago? El hermano de Yeshua, quien también se habla de él en los escritos de Qumran. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, Josefo, por ejemplo, si tú lees La guerra de los judíos, Josefo, un capítulo entero casi habla de los esenios. Y te voy a resumir lo que Flavio Josefo dice de los esenios. Dicen que era un pueblo espectacular, vestían de blanco, que el pueblo de Jerusalén los tenía como los verdaderos sacerdotes, que ellos fueron llamados los sanadores porque aparte iban a las casas, hacían, mira, todo lo que es, viste que podemos ver que el libro de los Hechos da una pista de cómo se movían los esenios. Y en los libros de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2 en adelante, dice que compartían en las casas el pan, el dinero que recibían era repartido con los pobres, todo. O sea, que era una comunidad tan, tan potente que por eso que era la envidia de los saduceos y los fariseos que no hacían eso. Por eso que Yeshua vino y confrontó a los fariseos. Lo mismo que hicieron los esenios. El maestro de justicia confrontó al sacerdocio de Jerusalén y Yeshua hizo lo mismo. Por eso que Yeshua usa términos y palabras que solamente usaban los esenios. Pablo también en sus cartas habla de palabras que solamente que están en los rollos del mar muerto. Y eso es lo interesante. Juan el Bautista igual. Juan de Apocalipsis también. Juan, el que está más influenciado por los esenios, porque Juan, el amado, también usa términos que solamente están en los rollos del mar muerto. ¿De qué estamos hablando? Entonces, de ahí que podemos entender que el Padre en su sabiduría, en su pureza, preparó un remanente. Y ese remanente fue el que fue tapado, el que fue perseguido, el que prácticamente Josefo dice que estaba a la puerta, que se llamaba la puerta a los esenios. Y se hicieron tan famosos no porque por la elocuencia como predicaban, sino por los actos de justicia que ellos hacían en el pueblo. Iban al pueblo, sanaban a la gente, en las casas compartían el pan, si había uno que estaba pasando necesidad, iban y lo sustentaban con pan, no le faltaba nada. Hermano, era lo que Yahweh siempre le pidió. Y como ellos sabían que Israel había caído en ese pecado, entonces ellos lo corrigieron y ellos dijeron, no, vamos a hacer actos de justicia, como dice la Torá, y realmente eran los sanadores del pueblo, eran los que realmente, un remanente que Yahweh quería. ¿Por qué? Porque era un remanente que sí estaba cumpliendo lo que los sacerdotes del templo de Jerusalén no hacían, ni el pueblo de Israel tampoco hacía. ¿Me entienden? Yo le aconsejo que ustedes lean La guerra de los judíos por Flavio Josefo, donde Flavio Josefo en el libro 2 habla de un capítulo entero sobre ello y vas a ver qué es lo que habla. Y yo estoy resumiendo nomás un poquito. Habla de la disciplina que ellos tenían, de cómo el que entraba no es que entraba cualquiera, primero estaba un año y
lo veían, compartían, y en un año ellos determinaban si él era digno de poder entrar en la comunidad. Imagínense el filtro que tenían de santidad para los que querían servir en el templo, para los que querían servir a Yahweh. Imagínense el filtro que tenían. Y eso. Ahora, hablando sobre este remanente y hablando sobre cómo los esenios fueron el primer remanente que el Padre preparó de los hijos de Sadón, de donde nace Juan el Bautista, resulta de que como los esenios tenían una vida comunitaria, por así, claro, esa es la palabra exacta, tenían una vida comunitaria en Jerusalén, eran conocidos. Entonces, cuando los Hechos de los Apóstoles dice que compartían en las casas el pan y que dice, y el pueblo y dice, y alababan a Yahweh, dice, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos, y dice que sanaban, que tenían autoridad, y claro, esos son los esenios. Pero cuando viene Yeshua, se cumple, y ahora su Biblia ahí, se cumple la profecía de un vástago. En Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor a Yahweh. Está hablando sobre el Mesías, obviamente, ¿ok? Pero en el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esta fue una palabra que los esenios era como una palabra principal que tenían dentro de su doctrina, porque ellos se decían, atención con esto, los esenios se tomaron para sí este pasaje y ellos se consideraban que del tronco Isaí iba a salir un remanente y que de ese remanente iba a venir Yeshua Hamashia. ¿Qué tal? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque aquí empieza la primera palabra nacer. Lo que te voy a romper el molde en esta noche porque esto fue lo que taparon. ¿Saben ustedes que este versículo, los esenios tomaron este versículo y de aquí sacaron la palabra retoñará un vástago de sus raíces? Esto en hebreo quiere decir nacer, de raíz. Pero ¿saben lo que significa en el término hebreo? Los guardianes del pacto, los purificadores, los que guardan el pacto. Isaías 11:1, de aquí sale la palabra Nazaret. Fíjate que la Biblia no nombra Nazaret, pero ¿por qué se le atribuye y le sacaron el verdadero significado a este versículo? Y también sacaron el verdadero significado de quién eran los nazarenos, y resulta que Jesús de Nazaret, claro, Jesús vivió en Nazaret, pero no habla del gentilicio de Yeshua, sino que cómo lo taparon, cómo lo escondieron, cuál fue la conspiración, haciendo creer que solamente la palabra Nazaret, que viene de Neser, ¿ah?, que significan los guardianes del pacto, es un remanente que tenía que guardar el pacto, un remanente que tenía que estar en el tiempo de Yeshua. ¿Para qué? Porque era la voz que clama en el desierto para preparar el camino a Yeshua. No sé si me estoy explicando. Es potente lo que estoy diciendo. Entonces, simplemente se nos enseñó que Yeshua, la palabra Nazaret es porque Yeshua viene de Nazaret. Y los nazarenos eran porque vivían en Nazaret. No. Atención con esto. Y aquí está el gran engaño que nos metieron a toda la cristiandad después. Solamente nos hicieron creer que la palabra Nazaret es porque Yeshua nació en Nazaret. No. El término Neser o Nazaret no era de que ellos nacieron en Nazaret y que Nazaret se transformó en importante porque de ahí salió Yeshua. No. Sino que apunta a un remanente que, lo voy a explicar de esta manera para que me entiendan, apunta a que un remanente iba a ser guardián de lo que los esenios nos dejaron. De hecho, tienes que entender que los nazarenos tenían atención con esto, que esto se pone bravo. Los nazarenos tenían un canon donde estaban los evangelios de Tomás, evangelio de Felipe, los 12 patriarcas, tenían el libro de los gigantes, tenían el libro de Enoc, ellos tenían el libro de Yacer, tenían, en otras palabras, los nazarenos tenían el verdadero canon que después, en el año 325, Constantino lo filtró. Hermano, lo que estoy hablando, hermano, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque los esenios fueron los guardadores o los que siguieron
manteniéndose firmes. En otras palabras, los nazarenos eran los verdaderos cristianos del año 100 después de Yeshua. Digo cristiano porque tampoco eran cristianos, pero lo digo así para que me puedan entender, que no existió una iglesia cristiana, como lo han hecho creer, sino que los nazarenos guardaban las fiestas del Eterno, guardaban el Shabbat y creían en la enseñanza del Mesías y habían reconocido a Yeshua como el Mesías de Israel. Ahora, ¿por qué tan importantes los nazarenos? ¿Quién realmente eran los nazarenos? Tendríamos que ver, y vamos a ver esta semana que viene, qué libros usaban, qué enseñaban, cómo Santiago, el hermano de Yeshua, se convirtió en su líder supremo. Atención con eso. El hermano de Yeshua se convirtió en el líder. ¿Y dónde aparece Santiago? Aparece en los Hechos de los Apóstoles como el pastor de la primera Cajal en Jerusalén. Pablo lo reconoce como columna. Pablo habla de Santiago y Pedro y los reconoce como columna, ¿no es cierto?, del apostolado. ¿Qué escritos de Santiago existieron y fueron ocultados? ¿Sabía que el hermano de Yeshua dejó escritos y están ocultos? ¿Qué rabinos y autores antiguos los mencionan? ¿Por qué Yeshua mismo fue llamado Nazareno en el sentido y no por ser de Nazaret? ¡Wow! Prepárate porque aquí entro en la revelación. ¿Cuántos quieren revelación en este día de Shabbat? Fíjense que siempre el Padre nos da tremendas revelaciones en Shabbat. Entonces tendríamos que ver, y ahora entramos, ¿quién eran los nazarenos? Eran llamados los hijos del camino. En Hechos de los Apóstoles dice los del camino, que es la primera traducción que se le hace a los seguidores de Yeshua. No nos dicen los cristianos, no, eso fue un término que Constantino lo aplicó a su iglesia pagana, ¿ok? Los hijos del camino que Roma quiso borrar. El nombre cristiano no aparece sino hasta Antioquía y aún allí fue un apodo político, no un nombre teológico. El verdadero nombre del movimiento original era Has Nosrim, los nazarenos. Los nazarenos de Nazer fueron la comunidad original que siguió a Yeshua como el Mesías prometido. 2. Judíos fieles a la Torá. 3. Observantes del Shabbat y las fiestas. 4. Cercanos en pensamiento y estilo de vida de los esenios de Qumran. Y de hecho tenían los libros de los esenios. Los manejaban dentro de la comunidad nazarena. Liderados por Santiago, hermano de Yeshua, hermano carnal de Yeshua, Santiago. Atención con lo que estoy diciendo porque es importantísimo esto. Reconocidos por los rabinos del siglo I, los nazarenos fueron reconocidos por los rabinos del siglo I como un movimiento judío legítimo, aunque polémico. Perseguidos por Roma por negarse a abandonar la Torá. Los nazarenos representaban la continuidad, no la ruptura. Ellos conservaron el judaísmo original del Mesías. Por eso es que es tan importante que estudiemos esto. Ahora, aclaro aquí ya una salvedad. Hoy hay movimientos nazarenos que no tienen nada que ver con esto, hermano. Y de hecho, este movimiento nazareno se ha ido para otro lado, entonces cuidado con eso, porque no voy a poner internet en nazareno. En nazareno ahí hay gente con unos gorros puntudos hacia arriba, parecido al Ku Klux Klan. Hermano, sáquese eso de la cabeza. ¿Por qué? Porque eso no es. ¿Ok? Yo estoy hablando de los nazarenos originales. Y de hecho hay un movimiento mundial que se llama los nazarenos, pero que se alejan de lo que enseñaban, ¿ok? ¿Quién citó a los nazarenos? Y esto es importante. ¿Quién los citó en el periodo 100 después de Yeshua? ¿Quién los cita? Y por eso es que esto es importante. Testigos históricos que respaldan su existencia. Epifanio de Salamina los llamó una secta judía que cree en el Mesías, pero guardaba también la Torá, dice. Aunque los atacaba, tuvo que admitir diciendo, no son como los cristianos, ellos siguen viviendo como judíos, pero creen en Yeshua. Panarión 29, el libro de donde estaba sacado esto. Jerónimo tradujo el evangelio de los hebreos usado por los nazarenos. ¡Epa!
¿Qué evangelio tenían los nazarenos? Tenían el evangelio de los hebreos que fue ocultado y que no entró en el canon de Constantino, usado por los nazarenos. Y dijo, ¿qué dijo Jerónimo? Hay un evangelio que los nazarenos usan hasta hoy, escrito en hebreo. Un evangelio no es, hermano, evangelio griego. Es un evangelio, dice, escrito ¿en qué? En el idioma original. ¿Ok? ¿En qué? En hebreo. Imagínense un evangelio en hebreo. Tiene mayor importancia que los evangelios que posteriormente se tradujeron al griego. ¿Ok? Rabinos del Talmud los llamaron los seguidores de Yeshua, Nosrim, nazarenos. Mencionan como parte del debate judío del primer siglo. Josefo, aunque no los nombra directamente, su descripción del movimiento de Yeshua y de Santiago el Justo coincide con el perfil nazareno. Egésipo, del siglo II, el historiador más importante sobre Santiago, el hermano de Yeshua, describe a Santiago como, o sea, el líder de los nazarenos era el hermano de Yeshua, atención, que aparece en los Hechos de los Apóstoles como el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿ok? Atención con eso. Entonces, ¿qué dice el hermano de Santiago? Que era el líder de los nazarenos, sumo sacerdote espiritual, líder de la comunidad nazarena, guardador del Shabbat, maestro de la Torá, hombre, dice, reverenciado por todo Jerusalén y por los fariseos. Ojo, hasta los fariseos lo reconocían la autoridad del hermano de Santiago, quien cuando Yeshua asciende a los cielos, ¿quién queda abajo con el ministerio, por así decirlo? El hermano de Yeshua, que fue obviamente asesinado, que fue torturado. Y cuando lo enterraron, descubrieron que sus rodillas parecían rodillas de camello. Tenía las rodillas de camello por tanto que oraba. Qué tremendo. ¿Cómo están sus rodillas? ¿Como de camello? Reflexión. ¿Qué libros usaban los nazarenos? Y aquí viene el canon original. Atención, hermano, porque lo que te estoy... No, era hebreo, no arameo, correcto. Era hebreo, entonces si era hebreo era ir a la fuente. El arameo salió después, era la lengua que también se dominaba en el tiempo de Yeshua, pero el hebreo era el original, ¿ok? Imagínense la importancia de lo que estamos diciendo en esta noche. Todo esto, hermano, fue tapado. ¿Qué libros usaban los nazarenos? Atención con esto, pastores, porque muchos no saben esto. El canon original del reino. Ellos tenían el canon original del reino. Aquí viene la parte que es dinamita pura, proféticamente hablando. Los nazarenos no usaban el canon romano. Su biblioteca era mucho más cercana a Qumrán. Tenían los escritos de Qumrán. Atención, los textos principales que usaban eran la Torá en hebreo original, no la versión griega. Tenían la versión hebrea, con pronunciaciones correctas del nombre de Yahweh, obviamente. Tenían los escritos de los profetas y escritos del Tanaj completo, como era la que era de la Tanaj, ¿ok? Pero con interpretación mesiánica, ¿ok? Evangelio de Mateo en hebreo. Atención con esto, porque no se creía que había un evangelio en hebreo. Hasta en estos años donde Shem Tok, el evangelio de Shem Tok es el evangelio que se encontró, que había sido que existía el libro de Mateo, no en arameo, no en griego, en hebreo, y se pensaba que no existía. ¿Y quién lo tenía? Los nazarenos. ¿Qué tal? ¿Ah? Que venía de la misma fuente directa. El evangelio de Mateo en hebreo, Papías lo menciona, Jerónimo lo tradujo, los nazarenos lo usaban como su principal evangelio. El evangelio de los hebreos, testimonio muy temprano con enseñanzas profundas de Yeshua. El evangelio de los nazarenos, una versión más completa usada en Palestina. El evangelio de Tomás, colección de dichos auténticos de Yeshua, muy usado por las comunidades judías del camino del primer siglo. El evangelio de Felipe, doctrina sobre la luz, la pureza y el reino interior. Atención, porque en este evangelio de Felipe, ¿por qué lo sacaron? Porque aquí Yeshua revela a Felipe, o Felipe revela la glándula pineal. Este evangelio, atención, por eso que tienes que leer el evangelio de Felipe,
porque la enseñanza de que da Yeshua en este evangelio fue la que fue sacada. ¿Por qué el evangelio de Felipe y el evangelio de Tomás no entró en el canon? Porque era peligroso. ¿Por qué? Porque aquí Yeshua, su enseñanza es más directa en cuanto a la glándula pineal, diciendo, ejemplo, que el reino no está en Jerusalén, que el reino está dentro de vosotros. Yeshua habla de cómo el Padre se quiere conectar en forma directa con el hombre, sin intermediarios eclesiásticos. Es cuando Yeshua le dice a la mujer samaritana, de tu interior correrán. Bueno, Felipe y Tomás, la enseñanza que Jesús da aquí, ahí Yeshua habla directamente de cómo esa glándula pineal tiene que encenderse, de cómo el Espíritu Santo va a encender eso que está dentro de ti, que la imagen de Yahweh se va a fortalecer. Hermano, es tremendo. Y esto lo taparon. ¿Y por qué lo taparon? Porque a la iglesia romana no le convenía que el hombre tuviera una relación directa. Ellos que querían tener el poder de todo, de los sacramentos, ellos esclavizaron a la humanidad católico, apostólico, universal, haciéndole creer a la gente de que si ellos querían tener la salvación, tenían que hacer buenas obras, que si ellos quisieran ser los verdaderos hijos de Dios, tenían que cumplir todos los sacramentos, incluyendo adoración de santos, de la Virgen María. Entonces, todo eso se impuso a rajatabla, y de ahí que la Iglesia Católica Apostólica se extiende por todo el mundo, dejando afuera todo lo que es, hermano, la verdadera doctrina de los nazarenos, dejando afuera la voluntad del Padre para las naciones, dejando afuera el mensaje de Yeshua principal que tenían los esenios, los nazarenos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron el control eclesiástico hasta el día de hoy. Nos llenaron de sacramentos, hermano, y de doctrinas romanas, babilónicas, griegas, paganas, que dentro de esta doctrina fue permeada la iglesia cristiana evangélica, para que me puedan entender. ¿Ok? ¿Se está entendiendo, hermano, hasta ahí? Esto es importante que todo discípulo, hermano que estudia en un seminario, que está estudiando, lo tiene que saber sí o sí, porque esto es lo que nunca enseñaron los seminarios teológicos, obviamente, no les convenía. Entonces, vemos aquí que Egésipo y varios escritores antiguos testifican que existían más escritos de Santiago hoy perdidos o suprimidos. Esos incluían instrucciones para jueces de la comunidad, enseñanzas sobre la pureza, el Shabbat, justicia y la fiesta, palabras directas de Yeshua. Este evangelio de Santiago es donde Yeshua le había dado palabras, enseñanzas directas a su hermano. Estos también fueron perdidas. Palabras directas de Yeshua transmitidas a su hermano Santiago, cartas pastorales a los nazarenos de Jerusalén. Los nazarenos trataban a Santiago como intérprete autorizado de las enseñanzas de Yeshua. Jubileos, Enoc, Yeser y literatura del segundo templo la tenían ellos. Los nazarenos, por ser cercanos a los esenios, mantenían Primera de Enoc, libro de los jubileos, el documento de Damasco, la regla de la comunidad de los esenios, el libro de los gigantes. Todo esto era literatura habitual para ellos. Roma lo prohibió, ellos lo guardaron. El verdadero camino del Mesías. Aquí es donde tenemos que entender esto, amados hermanos. Los nazarenos enseñaban exactamente esto. Yeshua es el Mesías prometido de Israel. Atención. No un Mesías helenizado, no un Cristo romano. Enseñaban que la Torá sigue vigente y que la Torá, en ella se cumplían todas las promesas de Yeshua. Yeshua no vino a abolirla, decían, vino a guardarla. El Shabbat es eterno. El Shabbat es eterno. Atención, no el domingo romano. Las fiestas del Eterno son obligatorias para el reino. Manejaban el verdadero calendario de las fiestas. Atención con eso. No las fiestas romanas de solsticios. Enseñaban que la salvación es obediencia, no solo una declaración. Yo soy salvo. ¿Cuántos aceptaron a Cristo? Sí, yo acepté a Cristo. Está bien, el concepto se entiende, pero la fe sin obra es muerta. O sea que si tú tienes a Yeshua y tú aceptaste a Yeshua, lo que tienes que entender es que ahora viene un camino de obediencia para vivir en santidad.
Si tú dices yo acepto a Cristo y tú no tienes un camino de obediencia, si la palabra no ha regenerado tu forma de ser, tu forma de hablar, tu carácter, entonces ¿de qué estamos hablando? Eres simplemente una persona eclesiástica, una persona religiosa, pero no una persona como Nicodemo, convertida. Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de la palabra y del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? La comunidad, y de hecho esto, hermano, hay tanta gente que se dice ser cristiano porque un día el pastor le hizo repetir, repite conmigo, Señor Jesús, me entrego a ti, y ahí ya, hermano, la salvación es gratuita, así se entiende el concepto, ¿eh? Pero de ahí que hay mucha gente convencida, pero no convertida. Y los nazarenos aseguraban de que el que entraba y entendía esto fuera regenerado por la palabra. Ahora puedes entender por qué los extirparon, por qué Constantino los persiguió. Ejemplo, Santiago el Justo, el verdadero pastor del camino. Santiago fue un líder de los nazarenos. Después de la ascensión de Yeshua, él quedó. Testimonios antiguos lo describen como santo desde el vientre, varón de rodillas, callosas por orar en el templo, el justo, columna del templo, el obispo de obispos. Incluso los fariseos lo respetaban mucho. Lo más fuerte, Egésipo, este historiador, dice que toda Jerusalén respetaba a Santiago por su justicia. ¡Qué tremendo! Incluso Josefo, o Flavio Josefo, declara que su muerte, y atención con esto, Josefo llegó a decir que su muerte fue una injusticia que trajo juicio sobre Israel. ¿Cuál juicio? La destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué tal te quedó el ojo ahí? ¿Ah? Es decir, que Josefo, un historiador judío romano, dice que da a entender que la destrucción del templo en el año 70 vino por lo que le hicieron a Santiago el Justo. La doctrina de Santiago era Torá viva, misericordia, pureza, obediencia al reino, restauración, estar en el Shabbat, comías kosher. O sea, hermano, Santiago fue el líder del remanente de los esenios, del remanente de los nazarenos, que Yeshua dejó en él la responsabilidad de llevar las raíces hebreas, de llevar la visión al mundo, y fue acallado. ¿Te das cuenta? Yo aquí quiero hacer una pausa aquí. Hermano, los que están en sintonía en esta noche, en este Shabbat, ¿están entendiendo esto? ¿Cuántos de ustedes pueden entender? Todo esto se ocultó. ¿Y por qué digo esto, hermano? ¿Y saben por qué digo esto? Porque tú tienes que entender que los padres de la iglesia nos hicieron creer que el cristianismo, que Pentecostés, o cuando cae Pentecostés, ahí nace la iglesia. Y no, esa es una gran mentira. Eso, hermano, es una gran mentira. Ahora, escucha esto, porque aquí se viene el plato fuerte. Eso es una gran mentira. Ahora, ¿por qué la iglesia evangélica o cristiano condena las raíces hebreas? Hay muchos ahí que se las dan de maestro ahí en internet, en YouTube, y vas a encontrar muchos videos. Cuidado con el movimiento de las raíces hebreas. ¿Por qué? Y entonces yo les digo a todos esos pastores que son famosos, son influencers en YouTube, ahí ustedes ven y que tienen sus videos diciendo cuidado con el movimiento de las raíces hebreas, y te hablan pero peste, como haciéndolos creer que es una secta. ¿Ha visto eso? Ahora, yo les digo y hago un llamado a que los pastores estudien, que si lo que voy a decir ahora lo estudien, y se van a dar cuenta de una realidad que ellos ni mismos saben. ¿Por qué usted se dice ser cristiano evangélico? Si tú dices yo soy un cristiano evangélico, que el término se entiende, que puede ser el seguidor de Yeshua, cristianismo, pero esos términos, hermanos, no estaban en el primer siglo. Hasta, escucha bien, hasta el año 325 que Constantino, emperador pagano romano, decreta la palabra cristiano. Porque no te iba a decir mesiánico. ¿Por qué? Porque él odiaba todo lo que era olor a judío. Y de ahí que inventan a un Jesús sin el talit, con una túnica hollywoodense,
Y escuche bien, si tu pastor dice, yo soy cristiano, pero tú sabes cuál es tu raíz, sabes de dónde viene, si tú dices que eres cristiano y te enorgulleces de los padres de la iglesia que le dieron forma al cristianismo, y vamos a ver ahora quiénes fueron los padres de la iglesia. Entonces, tú tienes dos opciones. Si tú te dices que eres un cristiano, que valga la redundancia, que no estoy condenando esto, hermano, no se entienda que yo estoy en contra de los cristianos, sino que estoy hablando de una verdad que se tapó y cuál sería el verdadero nombre del cristianismo, por así decirlo. No el cristianismo en sí, digamos que el cristianismo fue inventado, este término, esta palabra, este verbo, fue inventado por Constantino para apartar del judaísmo, para que aquí entrara la teología del reemplazo y para que Israel quedara abajo y que ahora un cristianismo nuevo emergiera. ¿Ok? Ahora, atención con esto. Pastor, hermana que está aquí escuchando, hermano que estás escuchando, esto que le voy a decir te va a servir mucho para que no te enorgullezcas de los famosos padres de la iglesia que voy a nombrar a continuación, porque esto es importante que lo sepamos. Los padres de la iglesia odiaron a los judíos de una manera extrema. Entonces, si tú dices yo soy cristiano, entonces te quedan dos opciones. Reconocer que tú saliste de la iglesia de Constantino, uno. Segundo, reconocer que el término protestante o cristianismo se da más porque Martín Lutero en los años 1500 clavó las 96 tesis ahí en el castillo de Wittenberg. Entonces, de ahí viene el protestantismo. Entonces, ¿quién es tu fundador? Es un sacerdote católico llamado Martín Lutero, que dicho sea de paso, tenía mucha influencia de la masonería y que también escribió un libro, que muchos no lo conocen, donde describe que a los judíos hay que quemarlos dentro de sus propias casas. ¿Qué tal? Entonces, las dos opciones que tú tienes para ser cristiano es, naciste de Constantino, en el concilio de Nicea, donde se estableció el canon de los evangelios que tenemos ahora, ¿ya? O si no, la segunda opción que tienes para llamarte cristiano es que tú eres seguidor o tú naces con la iglesia protestante, con Martín Lutero, que era un fraile, un católico, obviamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pregunto yo, ¿usted se puede enorgullecer? ¿Usted está orgulloso de ser llamado cristiano? Dice, pastor, pero es que yo soy por Cristo, pero es que la palabra Cristo quiere decir un término griego, quiere decir el iluminado, para sacarlo del contexto hebreo. Es mejor, digámosle, entonces todos los que eran de Cristo, de lo iluminado, no tenían nada que ver con el judaísmo, ni el mesianismo. No sé si me están entendiendo. Esta es una verdad incómoda. Esta es una verdad que duele. Esta es una verdad que le está rompiendo el molde a muchos de los que se dicen ser cristianos y no saben cuál es su raíz, de dónde viene. Entonces, vuelvo, tienes esas dos opciones. La iglesia cristiana moderna suele captarse de los llamados padres de la iglesia, como si fueran discípulos del Mesías o herederos de los apóstoles. Estos padres de la iglesia que en el seminario teológico de pastores cristianos evangélicos te hablan de estos padres y dicen, estos padres son los que pusieron el fundamento del cristianismo. Pero se reconoce que todo erudito, que todo discípulo de seminarista tendría que reconocer a esto. De hecho, todas las denominaciones mundiales, sea Asamblea de Dios, Wesleyano, Presbiteriano, reconocen que los padres que pusieron el fundamento para el cristianismo son estos que te voy a decir. Pero mira, atención con esto. La iglesia cristiana moderna suele jactarse de los llamados padres de la iglesia, como si fueran discípulos del Mesías, pero no lo son. Pero la verdad histórica es otra, y la verdad histórica es esta. No fueron cristianos bíblicos, esos padres de la iglesia no fueron cristianos bíblicos. Segundo, no guardaban las raíces hebreas. Otro, no amaban a Israel, no defendieron a los judíos. Es como cuando el Papa Pío II, Hitler sube y el Papa Pío se quedó callado y Hitler matando a millones de judíos y el Papa se quedó callado. Lo mismo. Constantino y Nicea, el punto de quiebre. Constantino no era discípulo de Yeshua, era un emperador romano pagano. Nicea no fue un concilio bíblico, fue un decreto imperial. Allí se estableció oficialmente en el primer concilio de Nicea por Constantino el rechazo al Shabbat.
Uno. Dos, el odio a todo el pueblo judío, incluyendo a toda la nación de Israel. Tres, la separación total de Israel. La base del antisemitismo cristiano empieza con Constantino. El antisemitismo cristiano, ¿con quién comienza? Con Constantino, de donde tú dices que viene la iglesia cristiana. Cita histórica de Constantino. Nada debemos tener en común con ese pueblo detestable que son los judíos. Miren las palabras de tu pastor Constantino, ¿ok? Desde ahí nace una iglesia romanizada, no bíblica. Ahora, veamos los famosos padres de la iglesia. Los padres de la iglesia más influyentes, con nombre y apellido, son estos. El famoso Agustín de Hipona, que enseña la gracia, supergracia. Puso las bases para que atención con esta, me encantaría, hermano, aquí hablarte una hora de Agustín de Hipona, que también lo hablo aquí en el Volviendo a la Raíz Hebrea. Yo tengo un capítulo de cómo Agustín de Hipona engañó, de cómo Agustín de Hipona hizo de la gracia la supergracia. Y de ahí que Agustín de Hipona asentó las bases para que Calvino enseñara salvo, siempre salvo, que la salvación no se pierde. Y sí se pierde, Señor, para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Sí que se pierde. Pero aquí yo hablo un capítulo, pero te lo voy a resumir. Agustín de Hipona se reconoce como el fundador y padre del cristianismo actual, porque todas las iglesias cristianas evangélicas beben de la doctrina de Agustín de Hipona. ¿Ok? Y Agustín de Hipona hizo de la gracia, hermano, un liberalismo. Y él enseñó de la supergracia, de que peques lo que peques, hagas lo que hagas, la supergracia te salva. ¿Qué tal? Agustín de Hipona, 354 al 430 DC, después de Cristo, el más influyente de todos, enseñó que los judíos eran un pueblo castigado por Dios. Enseñó que Israel había sido reemplazado por la iglesia, y aquí con él nace la teología del reemplazo. Israel queda a un lado y ahora nace la iglesia del Cristo iluminado. Fundó teológicamente, ¿qué fundó? La teología del reemplazo, la teología de la gracia, de la supergracia y la teología del antisemitismo doctrinal. Justificó que los judíos vivieran humillados, dispersos y perseguidos. Ese es tu famoso padre de la iglesia llamado Agustín de Hipona, que los seminaristas lo elevan. No era cristiano bíblico, era católico romano formado en filosofía neoplatónica. ¿Ok? Otro que famoso, Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, 347 al 407, uno de los más violentos en el lenguaje hacia los judíos. Llamó a los judíos bestias, los llamó asesinos, los llamó sinagogas de Satanás. Predicó 8 sermones de odio contra los judíos. Sus escritos fueron usados siglos después para persecuciones, antisemitismo europeo. El verdadero como santo era venerado como santo, pero fue uno de los mayores promotores del odio en contra de él. Entonces, yo aquí hago una pausa y yo les digo, a estos padres de la iglesia se les olvidó lo que Yahweh enseñó a Abraham. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Estamos hablando de los padres de la iglesia, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, que enseñaron a odiar, y el antisemitismo que hay ahora es por estos padres. Entonces, ¿podrías tú estar orgulloso de tus padres del cristianismo que maldijeron a Israel? Conozco a uno que maldijo a Israel. Chávez, maldigo a Israel desde mi vientre, y de ahí murió, cáncer al vientre, cáncer de su estómago. Luego ya le viene el paso ya a este más burro. Tertuliano es bien apreciado por la cristiandad. 155-220 dice, padre de teología latina, introdujo lenguaje legal romano en la fe, conceptos antibíblicos, enseñó que la iglesia había reemplazado a Israel, despreció totalmente las raíces hebreas, no seguía la Torá, no respetaba la fe original de los apóstoles ni los del Nazareno. Orígenes de Alejandría, 185, 12, el famoso Orígenes de Alejandría, respetadísimo en el ámbito cristiano, como padre de la iglesia cristiana.
¿Qué dice Orígenes de Alejandría? Teólogo extremadamente peligroso. Espiritualizó la escritura. Israel ya no es Israel. Jerusalén ya no es Jerusalén. Negó el sentido literal de las promesas. Abrió puertas a la alegoría de interpretación bíblica. La espiritualizó, dejando afuera toda la raíz hebrea de la enseñanza rabínica. Misticismo griego y confusión doctrinal. Este es el famoso Orígenes de Alejandría. Destruyó la lectura hebrea del texto bíblico. Eusebio de Cesarea, 263, otro padre de la iglesia cristiana, historiador oficial de Constantino, justificó teológicamente al Imperio Romano. Presentó a Constantino como el enviado de Dios, el ungido de Dios. ¿Qué tal? Reforzó la ruptura con Israel, el cristianismo imperial, católico, apostólico, universal. Más político que creyente, más historiador del poder que del reino. La gran mentira. La iglesia evangélica dice, estos fueron nuestros padres espirituales. Falso. Nuestros padres fueron Yeshua HaMashiach, los apóstoles, los esenios, los nazarenos, los judíos mesiánicos del siglo I. Estos fueron teólogos. Lo del siglo I, cuando Constantino se levanta el odio, esta gente fue teólogos romanos, católicos, antijudíos, enemigos de las raíces hebreas. Consecuencia hasta el día de hoy. Por culpa de estos padres de la iglesia, se rechaza el Shabbat, se rechaza las fiestas del Eterno, se demoniza la Torá, haciendo creer que el Antiguo Testamento es ley y que el Nuevo Testamento es gracia. Se acusa aquí que la ley es maldición y que el Nuevo Testamento es bendición. Ellos hicieron la separación de la Biblia. Se llama judaizar, a volver a la fe hebrea. ¿Qué tal? No es cristianismo bíblico, es un cristianismo romano. Es por eso que al volver a la raíz hebrea, nosotros estamos restaurando la fe que tenían los esenios en Yeshua, la fe que tenían los nazarenos en su Mesías, es volver al original. La restauración no viene de Roma, la verdad no viene de Nicea, la fe no viene de Agustín de Hipona, la restauración viene del regreso a las raíces hebreas, donde usted, hermano, donde usted, hermana, en esta noche está escuchando. Viene del Mesías judío, de la Torá viva, del remanente fiel. Pero el último que dejé para el tintero es Juan Calvino, 1509 a 1564, padre del 60% de la cristiandad. O sea, si hablamos de iglesias protestantes, este tiene mucha influencia y influenció todos los escritos de los primeros padres. Juan Calvino se reconoce como prácticamente el pastor de los pastores del cristianismo. 1509-1564. El arquitecto de la doctrina salvo siempre salvo, aunque no fue católico romano, heredó y profundizó la teología de Agustín de Hipona, la supergracia. Y de ahí, de esa supergracia, nace la teología peligrosa de salvo siempre salvo, que la salvación no se pierde. ¿Qué enseñó Juan Calvino? Predestinación absoluta. Dios decide arbitrariamente quién se salva y quién se pierde. Atención. Perseverancia de los santos. Si fuiste elegido, no puedes perder la salvación. Ahí está. La obediencia, la santidad y las obras no determinan nada. Son solo evidencias, no responsabilidad real. ¿Qué tal? De aquí nace el famoso: si una vez fuiste salvo, siempre eres salvo, aunque vivas como quieras. ¿Qué tal? Licencia para pecar. ¡Qué terrible! Problema bíblico. Anula el temor reverente a Yahweh. Anula la perseverancia en la doctrina, en la fe. Anula el llamado a permanecer en la Torá, en la palabra. Contradice textos claros. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mira que no caigas, mira que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Eso lo destruye la doctrina de Juan Calvino.
El que no permanece en mí es echado afuera. El que no permanece en mí, dice Yeshua, es echado afuera. Calvino convirtió la gracia en licencia para pecar y la salvación en un decreto frío, no en una relación viva de fe y de obediencia a Yeshua. Relación con el odio a Israel. Calvino sostuvo la teología del reemplazo, que la iglesia sustituyó definitivamente a Israel. Enseñó que las promesas a Israel ya no eran literales, eran espirituales y cumplidas en la iglesia, aunque protestante bebió de la misma fuente romana. Agustín fue su padre teológico, Agustín de Hipona. Frase clave para que puedas entender este cierre, hermano. Agustín sembró el veneno, Agustín de Hipona sembró el veneno, Calvino lo sistematizó y la iglesia moderna lo normalizó. La iglesia moderna defiende a Calvino, honra a Agustín de Hipona, cita a Cristófono, repite a Orígenes, pero rechaza la Torá, el Shabbat, Israel, las fiestas, todo. Cuando esté celebrando Hanukkah, para nosotros es tan importante esto. ¿Por qué? Porque los matatías, los macabeos, restauraron lo que había sido profanado. Restauraron la doctrina que había sido profanada. Restauraron el altar que había sido profanado. Restauraron el templo que había sido profanado. Y esa vasija que encontraron ahí, que no estaba corrompida, la vasija pura que encontraron que sirvió para el milagro de los 8 días, representa justamente, nos representa a usted y nos representa a mí, que nosotros somos esa vasija de aceite que no ha sido corrompida, que no ha sido adulterada, que no ha sido contaminada. Usted y yo somos la vasija de Hanukkah, que esa vasija encendió las 8 luminarias para la restauración y la rededicación del templo. Es por eso que en esta noche, en este Shabbat, el Padre te está hablando de esta manera para que no te avergüences de estar en las raíces hebreas. Al contrario, enorgullécete de poder estar en la verdad, de estar parado en la verdad, enorgullécete de poder celebrar el Shabbat, la fiesta, porque esto fue lo que el diablo se vino en contra. ¿Lo puedes entender ahora? Constantino levantó la Biblia que hoy tenemos ahora, la Reina Valera, y él dijo, este evangelio no sirve, este sirve. Y los nazarenos, hubo un edicto especial de Constantino para matar a todos los nazarenos. Una de las persecuciones más sangrientas fue cuando Constantino dijo, los nazarenos tienen que ser extirpados. Y Constantino mandó a matar y a perseguir a hijos, abuelos, a padres del movimiento nazareno, que su líder era Santiago, el hermano de Yeshua. Duele en el alma, crea una tristeza grande en nuestro corazón al saber que hay muchos pastores que dicen, estás judaizando. Eso es ley, eso es maldición, estás judaizando. No te avergüences, hermano. Por eso que hay muy pocos maestros que te pueden enseñar esto. Esta verdad que es muy incómoda. Esta verdad que tiene que gritarse a 4 vientos. Y que ahora en esta restauración, por eso es que Pedro habla hasta la restauración de todas las cosas. Si tú estás en las raíces hebreas, tienes que entender que tú eres parte de ese avivamiento de restaurar y de volver al original. De poder ser el remanente como los esenios de Qumran, que escondieron la palabra, así como ese sello de aceite, ese cántaro de aceite fue guardado, fue escondido. Siempre el remanente, pensando en las generaciones futuras, guardó, escondió todos los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados en el año 1947, donde sigue la conspiración, encontraron los rollos y dieron cuenta que Yeshua permanecía, era miembro de los esenios, que nació ahí, que estudió con los esenios,
que estudió con el remanente de los hijos de Sadoc, los descendientes de Melquisedec. Esto es tan importante, hermano, y por eso es que el Padre me ha llevado a crear este libro, El gran secreto de los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué el Padre me inspiró? Porque en los últimos 2 capítulos finales yo hablo en busca del tesoro. Y el último capítulo, el cierre de este libro, habla el tesoro encontrado. Yeshua habló de tesoros. Yeshua habló de cosas, enseñanzas. Dice, yo les voy a enseñar cosas desde la fundación del mundo. ¿A quiénes? A los pequeñitos. Yeshua fue el líder de los nazarenos, de los Nezer. ¿Y qué significa la palabra Nezer? No tiene nada que ver que tu gentilicio, que el gentilicio de Yeshua, no tiene nada que ver que tú naciste en Nazaret. Nada que ver, hermano. Tiene que ver con la profecía, que saldrá la vara del tronco de Isaí. Y estos serán los guardianes de la Torá. Serán parte de ese remanente que es fiel, que no se doblega ante Roma, que no se doblega ante la corrupción del templo, que prefiere irse al desierto como Moisés y decir, somos la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Usted y yo en esta noche somos la voz que clama en el desierto y estamos preparando el camino de las raíces hebreas para la restauración de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo tenías que haber sabido y ahora lo sabes. Llegó el tiempo en que lo sepas. Es por eso que el verdadero remanente no fue llamado cristiano, eran llamados los Nezer, los guardianes del pacto. ¿Cómo se llamaban los esenios? También eran llamados Nezer. Y la palabra Nazaret viene de Nezer y tiene que ver con esto. Saldrá una vara del tronco, que sabían que del tronco Isaí iba a salir una vara y un retoño de sus raíces. ¿Raíces de qué? Raíces hebreas, raíces del fundamento. ¿Te das cuenta lo importante que es estudiar? Nezer. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que el Padre nos está enseñando en esta noche. Qué tremendo lo que el Padre nos da. ¿Cuántos sienten al Espíritu Santo en esta noche? Por eso que la primera persecución en contra de los esenios vino por los fariseos escribas. Se opusieron a los nazarenos tenazmente desde el principio. Arrestaron a Pedro, a Juan, a Esteban y luego a Santiago el justo. Los veían como un movimiento judío peligroso que anunciaba a Yeshua como el Mesías. Segunda persecución por Roma y Constantino en el siglo IV. Constantino decretó la eliminación de todo lo judío dentro del cristianismo. Prohibió el Shabbat, prohibió la Torá, prohibió las fiestas del Eterno y creó un nuevo calendario para que las fiestas no coincidieran con las fiestas del pueblo hebreo. Declaró heréticos a los nazarenos y los mandó a borrar del mapa. Mandó a destruir sus escritos, mandó a destruir su canon que tenían de los evangelios de Felipe, Tomás, el evangelio de los patriarcas de los 12. Y la tercera persecución fue por el rabino Akiva, 132-135 DC. Esto ocurrió antes de Constantino, pero fue la estocada final desde el liderazgo judío. Rabí Akiva proclamó a Bar Kokhba como el Mesías. Los nazarenos no aceptaron a Bar Kokhba como el Mesías porque creían que el Mesías verdadero era Yeshua. Akiva ordenó expulsarlos, perseguirlos por traidores. Fue una de las grandes matanzas por un mismo rabino que se hizo ser el ungido, el Mesías, y mató a muchos nazarenos. Fue la ruptura definitiva entre el judaísmo rabínico y los nazarenos. Qué tremendo. Qué tremendo.
¿Puedes entender la importancia? Los guardianes del pacto. ¿Qué tal si tú también eres un Nezer, un guardián del pacto? Los guardianes del pacto. Qué lindo. ¿Te está hablando el Espíritu Santo esta noche? ¿Crees que esta palabra es para ti? ¿Crees que Yahweh ha contestado tus palabras? Por eso que Yeshua, cuando leemos Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Yeshua como el Netzer, N-E-T-Z-E-R, Netzer, así se escribe. El cumplimiento esenio y el nacimiento del movimiento nazareno. Isaías 11:1 no habla de Nazaret, habla del Mesías. Saldrá en un Netzer del tronco de Isaí. Los esenios buscaban a ese Netzer, el retoño santo que restauraría a Israel. Cuando Yeshua aparece como puro, apartado, maestro de la Torá, revelador del reino interior, confrontador del templo corrupto, hacedor de milagros de sanidad como los esenios, luz contra las tinieblas, lenguaje idéntico a Qumran. Los discípulos lo reconocen como el Netzer. Así nace el término Nosrim, nazarenos, los seguidores del Netzer. Los seguidores del Netzer. ¿De quién Netzer? Isaías, saldrá la vara de un tronco y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría. Ahí está. Después de la resurrección, la comunidad nazarena dirigida por Santiago reproduce exactamente el modelo esenio. Comunidad de bienes hechos, rechazo al templo corrupto, pureza moral extrema, vida de oración intensa, fiestas bíblicas, Shabbat, comidas kosher, voto de consagración, inmersión, bautismo frecuente, sanidad física y espiritual, justicia para los pobres. Incluso los enemigos de Yeshua reconocieron la continuidad de los nazarenos. Este hombre es cabecilla, dice Hechos 24:5. Hechos 24:5. ¿Qué decían los fariseos? Este hombre es cabecilla de la secta de los nazarenos. Hechos de los Apóstoles 24. ¿Cómo fue llamado Yeshua? Aleluya. Gloria a Yahweh, Baruch Hashem para siempre. Hechos de los Apóstoles dice que Yeshua este hombre es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Y esa secta era la misma línea espiritual de los esenios, pero ahora iluminada por el Mesías. ¡Qué tremendo! Pablo tuvo que hacer un voto de nazareato. Aleluya. Porque tuvo que hacer un voto de nazareato, Pablo. Y Pablo dice en su carta que él tuvo que hacer ese voto de nazareato. ¿Y de dónde viene Pablo? De los nazarenos. ¡Wow! ¿Lo puedes entender ahora? La importancia de este sermón. Yo creo que este mensaje esta noche lo tienes que analizar, lo tienes que ver 2 o 3 veces, que se te quede grabado, hermano, esto, cómo nos robaron la fe en la raíz hebrea. Cómo fue tapado todo esto, cómo los padres de la iglesia odiaban a los judíos. Cómo con ellos nace el antisemitismo. Y léete el libro de Martín Lutero, donde levanta un odio terrible en contra de ellos. Ese es el cristianismo. Entonces, terminando aquí, yo digo, ¿es usted cristiano? ¿Usted pertenece a la iglesia cristiana? Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, les dio la potestad, la autoridad, el poder, les dio un nombre. Más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamado hijos de Yahweh. ¿Quién es usted? Usted es un hijo de Yahweh. Es injertado en el olivo de Israel. ¿Quién es usted entonces? Si usted ha sido injertado, entonces usted es Israel. Por eso que en la Biblia Reina Valera, cuando Pablo habla que hemos sido injertados en lugar de ellos, nótese hasta dónde llegaron, que en el libro de los Hebreos,
En Romanos capítulo 11, bien digo, llegaron a poner y sacaron la palabra original en hebreo que dice, la palabra original en hebreo dice, hemos sido injertados junto a ellos. Eso es lo que dice en hebreo. Pero la versión griega dice, en lugar de ellos. Es decir, sería esto. Sería esto. Este es injertado. Este es el Nezer, los nazarenos, los esenios, Yeshua. Iglesia cristiana. La traducción Valera Reynal dice que Pablo nunca dijo eso. Pablo dijo que hemos sido injertados junto a ellos. Y aquí, hermano, teológicamente hablando, si tú dices junto a ellos, tú entiendes que la iglesia está unida al árbol, participa de su savia, pero el original, la versión cristiana dice en lugar de ellos. Entonces, este no sirve, porque ahora este reemplazó a este. ¿Qué tal te parece? Pero estas cositas, ¿no es cierto? El ojo del maestro lo puede ver. Es por eso que a mí me alegra de poder enseñar esto, porque junto con mi esposa, el espíritu de maestría fluye en nosotros. Y yo creo que todos los que nos siguen les da una comezón por leer libros. Yo he notado que muchos de nuestros seguidores les da una comezón de descargar libros, hebreos, a Flavio Josefo, les da una... ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía a esto, que es un solo espíritu o el mismo espíritu, también está contigo. Y el mismo sentir lo va teniendo usted. Amén. Hemos sido injertados, y por eso es que Pablo ahí en la carta a Romanos dice, cuidado, porque si Yahweh castigó a su propio pueblo, ¿qué esperas de ti? Y Pablo dice que hemos sido injertados junto a ellos, no en lugar de ellos, que junto a ellos es el original hebreo. Así que enorgullécete de estar en esta generación y que el Padre te haya llamado a las raíces hebreas. Enorgullécete de celebrar el Shabbat, digan lo que te digan. Enorgullécete de comer comidas kosher, comidas sanitas, que es para tu salud. Enorgullécete de tener la circuncisión, pero no la circuncisión externa, física, sino la que vale, la circuncisión del corazón. Esa es la que vale, la circuncisión del corazón, no la física. Si quieres hacerte la física, la puedes hacer sin ningún problema, como yo me la hice. Pero la que vale es la circuncisión del corazón, como dijo Yeshua. Circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón. Esa es la que vale. ¿Cuántos pueden decir amén? Es por eso que lo que hemos hablado en esta noche sobre los nazarenos, si usted quiere buscar más información, busque más información. Si usted quiere seguir ahondando en esto, busque. Yo lo hago por amor a ti. Como maestro de la palabra me gusta escudriñar. Y esto es lo que el Padre nos ha dado. El león tiene que rugir. Y en esta noche ha rugido el león de la tribu de Judá. Y el león recupera su territorio. El león mantiene su territorio. El rugido del león se ha sentido en esta noche. El león es valiente. Protege su familia, protege su territorio con su vida. Así es Yeshua. Y nosotros somos cachorros de ese león. Y como león, enorgullézcase de estar en la raíz hebrea, aunque tu pastor te rechace, aunque tu familia te rechace, y que digas, ¿para qué haces el Shabbat? Enorgullézcase en esta noche. Y dígale, gracias, Padre. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Padre. Amén. Padre, en esta noche te damos tantas gracias. En esta noche, Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre.
Y gracias por estas verdades que han sido escondidas, tapadas, pero que ahora están saliendo a la luz, para que tu remanente entienda que tú estás llamando y levantando un remanente fiel. Que esto que fue abolido, usurpado, lo entendamos que ahora es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ahora es cuando Elías se levanta a restaurar el altar caído. Ahora es el tiempo donde Elías se levanta y confronta a la Jezabel cristiana, a la Jezabel que Juan la vio dentro de la iglesia, a esa mujer, toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Juan la vio dentro de la iglesia. Padre, levanta días son estos de Elías, como dice la alabanza. Declara palabra de Yahweh. Padre, levanta los altares de Elías y restaura los altares en sus casas. De tu pueblo que está claudicando, a ese pueblo que está claudicando vio el poder de Elías, vio el fuego que cayó en el verdadero altar. Y ese altar, el fundamento eran las 12 piedras que puso Elías. Ese es nuestro fundamento. Por eso que vemos en Apocalipsis 12 puertas, 12 columnas, el fundamento de Israel. Las 12 tribus de Israel es el fundamento, no es la iglesia. Juan ve, no a la iglesia, Juan ve el fundamento. 12 puertas, 12 columnas, los 12 apóstoles, las 12 piedras. Todo apunta hacia Israel, tu pueblo amado, que ha sido menospreciado, abatido, torturado, asesinado a través de la historia. El diablo les ha enseñado, y hasta el día de hoy el diablo usa a los mismos pastores para decir está judaizando. Usa a los mismos pastores para decir no, eso es maldición. Estamos bajo la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia inventada por Agustín de Hipona, la supergracia. Salvo siempre salvo. Padre, gracias porque nos has sacado de esa basura. Gracias porque los entendidos entienden en esta noche que es necesario estar como el remanente fiel de Qumran, que es necesario estar firmes como los nazarenos que dieron su vida por la causa de su maestro. Te damos gracias, Padre. Gracias. Amamos y bendecimos tu nombre en este día de Shabbat. Gracias, Padre. Gracias, papá. Somos Israel. Oye, Israel, dice Yahweh, yo soy tu creador.